El presidente estadounidense Donald Trump anunció el martes por la noche, poco antes de que expirara la frágil tregua con Irán, que ésta se había extendido indefinidamente para permitir la continuación de los esfuerzos diplomáticos. Trump afirmó que la extensión se produjo tras la solicitud del primer ministro pakistaní Shehbaz Sharif y del máximo responsable militar, el mariscal de campo Asim Munir, en su afán por organizar la segunda ronda de cruciales conversaciones de paz en Islamabad. Las conversaciones estaban previstas inicialmente para el lunes, pero Teherán se retiró después de que Estados Unidos impusiera un bloqueo naval a los puertos iraníes y confiscara un buque de carga el domingo, lo que calificó como una violación del alto el fuego. La extensión fue recibida con satisfacción por la comunidad internacional. It is very important that we give continuity to the process. This is a complex process. We have the nuclear aspect, which is, of course, extremely complex, and this is the one where I, as IEA, have been engaging with. But there are, of course, other important issues related to the Hormuz Passage, related to ballistic missiles, related to regional questions. So I think it's very important that an opportunity for peace is given. Irán aún no ha reaccionado oficialmente a la noticia de la prórroga, pero el portavoz de la unidad Qatam al-Anbiya de la Guardia Revolucionaria prometió una respuesta contundente en caso de cualquier agresión estadounidense o israelí. En un mensaje escrito transmitido por la televisión estatal iraní, la unidad afirmó que atacará objetivos predeterminados con potencia para dar a los regímenes de Estados Unidos e Israel una lección más severa que antes. Mientras tanto, el vital estrecho de Hormuz, por donde normalmente transita el 20% de las exportaciones mundiales de petróleo, permanece cerrado y los precios mundiales del crudo continúan disparándose. El crudo Brent de referencia internacional se cotizó el miércoles cerca de los 84 euros por barril, un aumento de aproximadamente 3,4 euros por barril con respecto al día anterior, ante la anticipación de los mercados a la reanudación de las hostilidades. Irak reabre un paso fronterizo comercial con Siria para exportar petróleo tras 13 años de cierre. El país ha vuelto a abrir el importante paso fronterizo de Rabia, situado en la provincia septentrional de Nínive, en respuesta a la crisis en Oriente Medio. El bloqueo del estrecho de Hormuz ha creado una nueva situación para Irak, que ahora busca encaminar por tierra sus exportaciones de petróleo. Según lo proyectado, el combustible iraquí se transportará en camión hasta el mar Mediterráneo a través del paso fronterizo reabierto. Se espera que la reanudación del tráfico impulse también el comercio entre Irak y Siria, que hasta ahora operan por un único paso fronterizo donde los camiones cisterna ya han comenzado a formar colas. Las colas comenzaron a formarse el lunes por la mañana temprano. Casi 43.000 migrantes indocumentados se han inscrito solo en los 3 primeros días del nuevo plan de regularización de España, dando inicio a un programa que, según el Gobierno, podría acabar concediendo la regularidad a 500.000 de personas. Y el debate público se ha polarizado. Los partidarios alegan la necesidad económica y la justicia social, mientras que los detractores se muestran preocupados por los servicios públicos y la identidad nacional. Pero dejemos de lado las emociones por ahora y analicemos los hechos. España ya acoge a 10 millones de personas nacidas en el extranjero. Eso supone 1 de cada 5 residentes. Y muchos de los que solicitan la regularización proceden de Colombia, Venezuela y Marruecos. Son una parte fundamental de la mano de obra, desempeñando funciones esenciales en la agricultura, el turismo y el cuidado doméstico de personas mayores. La regularización convierte a esa mano de obra en la sombra en una contribución formal al Estado, pero también les garantiza el acceso a la sanidad pública y a las protecciones laborales legales. Y este es el gran avance. Normalmente, para obtener los papeles a través de un proceso llamado arraigo, los migrantes indocumentados deben demostrar que llevan 2 o 3 años en España. Este programa reduce ese requisito a solo 5 meses consecutivos. Sin embargo, estamos hablando de un permiso de residencia renovable de 1 año, no de la ciudadanía plena. No otorga el derecho a votar en elecciones generales ni proporciona una vía inmediata a la nacionalidad, y las personas con antecedentes penales no podrán optar a ella. El plan ha provocado un gran malestar en Bruselas. Un permiso de residencia español es, en la práctica, un pasaporte Schengen que permite viajar libremente por Europa durante 90 días en cualquier periodo de 180 días. A los funcionarios de la Unión Europea les preocupa que esto pueda actuar como un factor de atracción, socavando la nueva y más estricta campaña del bloque contra la migración irregular. Una cosa es segura, España se convertirá en un laboratorio para un continente en declive o romperá la solidaridad europea en el tema más divisivo de la Unión Europea.
Tras España y Alemania, el presidente Lula da Silva visita Portugal, país al que Brasil se refiere como país hermano. Durante su visita, Lula se reunió con el primer ministro Luis Montenegro y el presidente Antonio José Seguro. Para Lula, Portugal es la puerta de entrada de Brasil a la Unión Europea, cuando quedan pocos días para que el acuerdo provisional UE-Mercosur entre en vigor el 1 de mayo. El acuerdo se enfrenta a la oposición de algunos países de la Unión, en particular Francia, que teme que el mercado europeo se vea inundado de productos sudamericanos más baratos y sin la misma normativa de calidad. Lula aprovechó para apoyar la candidatura de Michelle Bachelet a la cabeza de la ONU y para criticar la política de Donald Trump, y pidió entre bromas que se le conceda el Nobel de la Paz para que deje de provocar guerras. Además, la visita de Lula en Portugal se vio marcada por una protesta convocada por el partido ultraderechista Chega de André Ventura. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dictaminado que la denominada Ley de Protección de la Infancia, modificada por el anterior ejecutivo húngaro de Viktor Orbán, viola la normativa comunitaria al discriminar al colectivo LGTBI. El tribunal afirma que la legislación estigmatiza y margina a las personas queer y señala que la ley las vincula con personas condenadas por pederastia, utilizando este argumento para prohibir cualquier mención o representación del colectivo en medios de comunicación o en materiales educativos. La ley de Orbán, el reciente perdedor de las elecciones húngaras tras 13 años seguidos de gobierno, interfiere, según el TJUE, con derechos fundamentales como la discriminación por motivos de género u orientación sexual, el respeto a la vida privada o familiar y la libertad de expresión e información. Hungría modificó su ley de protección de la infancia en 2021, alegando que los cambios eran necesarios para proteger a los menores de un presunto abuso sexual. Es la primera vez que el tribunal determina que un Estado miembro de la Unión Europea ha infringido los valores establecidos en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión. La ley fue impulsada por Orbán en un referéndum que coincidió con unas elecciones generales. Hungría reconoce las uniones civiles en un estatus que la sitúa con países como Italia, República Checa o Eslovaquia en materia de derechos LGTBI, por detrás del occidente europeo, pero en mejor posición que países de su entorno como Bulgaria o Rumanía. Miles de ciudadanos de Budapest salieron a las calles de la capital el año pasado tras la prohibición del orgullo capitalino para protestar contra las políticas de su antecesor. Queda por ver cómo se posicionará Péter Magyar, el nuevo primer ministro conservador húngaro, al respecto. El ministro de Asuntos Exteriores de Luxemburgo, Xavier Bettel, comparó la discriminación de las minorías en Hungría bajo el gobierno de Orbán con las políticas de los regímenes fascistas. It's not the fact that I'm gay that I just fight for gay rights, but it's the fact that I fight for minorities, and it's always easier to fight against the smallest group in some countries. Being gay is not a choice, but being homophobic is a choice, and to do politics by blaming someone reminds me seriously that how it starts also with Jewish people and then with gypsies. La legislación de Orbán limitó el acceso a información o contenidos en televisión o en cualquier otro medio relacionados con cuestiones gay o transgénero, argumentando que violaban las leyes de protección infantil. I told to Viktor at that moment when he wants also a ban about in Hungary to speak a bit even about LGBTI questions that I didn't become gay because I watch TV. Bettel habló con Euronews en una reunión de ministros de Asuntos Exteriores celebrada en Luxemburgo, cuando el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictaminó que las leyes húngaras contra las personas LGTBIQ+, violan las normas de la UE y vulneran la igualdad y los derechos de las minorías. En su visita a Guinea Ecuatorial, la cuarta y última etapa de su gira africana, el Papa León XIV denunció la colonización de los minerales de África y la sed de poder en un país cuyo líder, Teodoro Obiang, está en el cargo desde 1979. Acogido por una multitud entusiasta, León es el primer papa en visitar el país desde San Juan Pablo II en 1982. La antigua colonia española está gobernada por el presidente Teodoro Obiang, quien está acusado de corrupción generalizada y autoritarismo. León, que recordó a Francisco en el aniversario de su muerte, pronunció su discurso en español y citó a Bergoglio para denunciar las desigualdades agravadas por una economía global centrada en el beneficio a toda costa. La economía de Guinea Ecuatorial está basada en el petróleo, que representa casi la mitad de su Producto Interior Bruto y más del 90% de sus exportaciones. Es la danza de los leones de Macao.
La Administración Regional Especial China despliega todos sus encantos para cautivar al público en Madrid. Durante unos días la ciudad se ha convertido en una ventana a Macao, más de 20 stands con propuestas que combinan tecnología, cultura, gastronomía y ocio, desde simuladores de conducción hasta experiencias inmersivas o talleres tradicionales. Quieren hacer sentir al turista potencial español como si estuviera en casa debido a las raíces portuguesas de Macao. They feel like home as well as they feel Chinese. They can try Chinese food as well as Western Portuguese food, which is quite similar to Spanish, and they feel a mixture of Chinese, Asians and European. Una mezcla de culturas que define a este territorio del sur de China, con raíces europeas y millones de visitantes cada año. For last year, we saw the statistics of increasing Spanish people coming to Macau to a double digit. El objetivo, acercar el destino al público europeo y abrir nuevos mercados, ya que la mayoría de turistas proceden actualmente de China. Durante unos días, Madrid ha sido una puerta abierta a Macao, una región de más de 750.000 habitantes dentro de tan solo 30 kilómetros cuadrados. Un lugar donde descubrir su cultura, su gastronomía y su mezcla de influencias sin salir de la ciudad. El evento termina, pero la apuesta de Macao continúa. Acercar el destino al viajero, antes incluso de que empiece el viaje. Juan Carlos de Santos, desde Madrid, para Euronews.